todo eso. Un momentito. Ya, entonces, ¿no? Tenemos un poco de lo que es la fisiología y la locomoción, y hemos hablado incluso lo que era el previo, pues la membrana bicapa de la célula, ¿no? ¿No? Eh, voy a hacer mi punterito un ratito por acá, ya. ¿No? Es bicapa y es permeable selectiva, ¿no? Hay ciertos lugares donde hay transmisores, hay receptores, que en base a esos receptores va a poder ingresar ciertos elementos, algunos serán dependientes al voltaje, ¿no? Otros necesitaban pues la famosa bomba de sodio y potasio que hemos hablado, ¿no? Hay proteínas pues integrales, ¿no? Los canales iónicos, los receptores, estos van a integrar del medio externo al medio interno, ¿no? Periféricas, ¿no? Las que van a estar asociadas en la superficie, ¿no? En esta cosa, ¿no? En la superficie de la membrana. Las enzimas, las proteínas estructurales, todo una serie de receptores, ¿no? Que van a estar en la parte externa de la célula. Como dijimos, había un transporte selectivo, ¿no? De iones y moléculas, ¿no? Los iones y moléculas no van a ingresar así de por sí, tiene que haber una cierta selectividad, ¿no? Eh, ¿No? Se va a recepcionar cuando se traducen las señales y entonces ahí recién va a aperturar ciertos canales. También se habló del potencial de membrana, que era negativo 90 milivoltios, ¿no? Y van a estar en estos casos los iones sodio-potasio, ¿no? Por eso se llama el potencial de la bomba de sodio-potasio, ¿no? Y el cloro también va a estar en una menor cantidad, pero los más representativos va a ser el sodio y potasio, ¿no? Entonces acá vemos, ¿no? Hay una bomba de sodio-potasio, ¿no? Donde está el ATPasa, ¿no? Cuando ustedes escuchan en biología el término ASA, significa que es una enzima, ¿no? ATPasa es una enzima que va, digamos, hidrolizar el ATP y acuérdense, se va a convertir en ADP, ¿no? O adenosin difosfato. ATP es adenosin trifosfato y cuando viene la ATPasa se convierte en ADP, adenosin difosfato, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya hemos hablado cómo es la función, ¿no? Y esto genera una polaridad, ¿no? Esto genera una polaridad, ¿ya? Una diferencia de potencial, ¿no? Y a partir de ahí ya empiezan el término, pues, de las famosas, el término de señal eléctrica, etcétera, ¿no? Igual en la potencial de acción, ¿no? Es rápida, hay fases, ¿no? Ya eso lo hablamos, ¿no? En la despolarización, desde menos 70 va llegando incluso a un umbral, ¿no? De estimulación y de ahí se dispara, ¿no? Se dispara hasta lo último, llegar al pico y luego baja, ¿no? Es la ley del todo o nada, ¿no? O se dispara o no se dispara, como dicen, ¿no? Si sale, ¿no? Se va. Si no, tampoco no hace, ¿no? No hace este pico. Por eso se llama la ley del todo o nada, ¿no? También las características, ¿no? De conducción, y hablamos de la vaina de mielina en la neurona, ¿no? La neurona que va a ser la motricidad, o también se llama motoneurona, ¿no? Hablamos de la importancia de la mielina, las células de Schwann, los nódulos de Rambier, ¿no? Que entre un nódulo y otro nódulo la señal de ahí se va a repotenciar, se va a repotenciar, se va a repotenciar, ¿no? Así como hay así como por ejemplo en nuestras casas, ¿no? Llega la red a un punto y de ahí se estimula para que siga y así pues van kilómetros tras kilómetros, ¿no? Hay unos equipos, ¿no? Que se encargan de repotenciar la señal, ¿no? Igual acá, ¿no? Entonces los nódulos de Rambier hacen esa función, ¿no? La conducción de potencial de acción, ¿no? Un poco lo que hablamos, que un poco de definición, y comentamos que los nódulos de Rambier, ¿ok? Van a ser estructuras especializadas, ¿no? Que van a permitir una transmisión rápida, ¿no?
eficiente de los impulsos nerviosos, siendo vana fundamental para el correcto funcionamiento del sistema nervioso, ¿no? Entonces, una conducción saltatoria, ¿no? De acá a la siguiente, a la siguiente. Entonces, la señal va desde el centro hacia la periferia, ¿no? Este es esta es una típica, como le estaba comentando en la clase anterior, es una típica célula típica estrellada, ¿no? Estos son las dendritas, y las dendritas cada vez se ramifican, ¿ya? Y estos van a unirse a otra zona que es acá, la parte posterior o la cola, va desde la cabeza a la cola, ¿no? Y en la cola también hay dendritas, y esa cola se va a unir a una dendrita en la cabeza, y así sucesivamente, ¿no? Esas son la dirección del impulso eléctrico. De cola a cabeza, no, es de cabeza a cola, ¿ya? Entonces, incluso acá hay un esquemita donde se ve la conducción del potencial, la neurona 1. Esta zona se llama, dijimos que era la sinapsis, ¿no? Entonces, donde está justo acá el puntero es el espacio sináptico. Y de aquí hacia este lado se llama la primera neurona. Bueno, porque pues, en dirección a lo que va el impulso eléctrico, ¿no? Entonces, esta es la primera neurona, o también denominada la neurona presináptica. Esta es la sinapsis, y esta es la segunda neurona, o denominada neurona postsináptica, ¿no? La sinapsis es la unión de dos neuronas, digamos así, y estas va a tener un espacio, es un espacio pues molecular pequeño, ¿no? Y ahí va a suceder pues la famosa transmisión sináptica, y van a estar los neurotransmisores, ¿no? Los neurotransmisores. Ya, ¿me están escuchando ahora? Sí. Sí, profesor. Ok, Profesor, se lo había cortado por un momento. Sí, está bien, profe. ya, ok, ok. Entonces, hablamos un poco de ciertas patologías, como patologías de la mielina, como el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Y eso tiene que ver cuando la mielina, ya hemos dicho, la mielina es la que cubre todo el eje neuronal, ¿ok? Y al no cubrir, entonces genera alteración, no hay una buena producción señal eléctrica, entonces no va a haber una motricidad, ¿no? Por eso que no puede caminar bien, incluso la señal eléctrica no llega completa, y eso afecta, pues, por ejemplo, el caminar, la respiración. Tenemos músculos respiratorios, y esos músculos respiratorios nos puede, bueno, pues se pueden paralizar, y al paralizarse, entonces morir, como, ¿no? El ser humano fallece de asfixia, ¿no? O a veces el corazón, ¿no? Entonces, y estas son llamadas las famosas patologías autoinmunes, ¿no? Y hablamos las células presentadoras, ¿no? No les presentan, por A o B motivo, no reconocen a algunas estructuras de la neurona, y entonces el cuerpo lo reconoce como enemiga, y entonces comienza a destruirlo, ¿no? El mismo cuerpo destruye eh, ciertas estructuras anatómicas, celulares, histológicas. ¿Por qué? Porque un inicio no se les presentó, ¿no? A las famosas células presentadoras. Entonces, no lo va a reconocer como propio, ¿no? Y es más, lo va a reconocer como extrañas, como bacterias, y va a querer fagocitarlo, etcétera, ¿no? Entonces, vemos ahí el síndrome de Guillain-Barré. Bueno, hemos visto un poco el video, ¿no? Los tipos de músculo, comentamos esquelético, cardíaco, liso. El cardíaco lo vamos a ver en la siguiente clase. La velocidad de contracción,
más relativa en el tejido esquelético, ¿no? A diferencia del cardíaco, que tiene más o menos casi un 75%, mientras que el liso es más lento, ¿no? Y eso está en nuestros órganos, el estómago, el intestino, ¿no? Eh, tiene una motricidad, digamos así, lenta a comparación de la esquelética. Tanto cardíaco como liso son involuntarios, mientras que el esquelético es voluntario. ¿No? Hablamos de las fibrillas, miofibrillas, ¿no? La contracción muscular, al final del músculo hay lo que se llaman los tendones, y estos se van a adherir a una estructura ósea, ¿no? Eso se llama la inserción, ¿no? Cuando un músculo se adhiere una estructura ósea por medio del tendón, se llama inserción. Cuando dos estructuras óseas se juntan o dos superficies, se llama articulación, ¿no? Entonces son dos términos diferentes y tienen dos connotaciones distintas, ¿no? Bueno, hicimos incluso un poco el músculo esquelético, el músculo liso, ¿no? El músculo cardíaco. Y el típico ejemplo es, por ejemplo, el estómago, ¿no? Ese es un músculo liso que yo no lo puedo controlar, dijimos, no podemos nosotros. Y esto lo maneja igualito que el cardíaco, el sistema autónomo, el sistema neural autónomo, ¿no? Eso sí es, perdón, este es el esquelético. El cardíaco con el liso lo maneja el sistema autónomo, ¿no? Es involuntario, porque yo no lo puedo, ¿cómo se llama? Controlar, y es rápido, ¿no? El cardíaco, mientras que el otro es lento, ¿ok? Y el esquelético sí es voluntario, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero mover mi dedo, yo lo hago, quiero hacer más fuerte, menos fuerte, ¿no? Entonces, vemos, ¿no? La gran diferencia de ambos músculos, ¿no? Un poco hemos también hablado la estructura del músculo esquelético, ¿no? Desde lo que es la parte que es notoria, palpatoria, nosotros mismos podemos palpar todo este paquete muscular, ¿no? Hay desde fibras, miofibrillas y las famosas unidades o sarcómeras, ¿no? Se habló de esa, el sarcómera es la unidad funcional del músculo, ¿no? Sarcómero. Y es de dos líneas Z, ¿no? Por línea Z. ¿Ya? Entonces, eso, vamos ¿no? Aquí también vemos, mira, ¿no? Este es el tendón, este es todo el paquete muscular. Aquí tenemos, claro, esto se tiene que nutrir. La nutrición lo hace a través de la sangre. Eso significa que debe haber una arteria, una vena, un nervio, el nervio que le haga hacer la contracción, ¿no? Y luego hay ¿cómo se llama? Fascículo muscular, ¿no? Y el fascículo muscular es todo un conjunto de fibras, ¿no? De fibras musculares. Las fibras musculares dan el fascículo y todos los fascículos dan al músculo, ¿no? Entonces la fibra muscular, ¿no? Está compuesto por por miofibrillas. Y una miofibrilla, ¿no? Tiene esta característica. Tiene la línea M, Z y la miofibrilla. Entonces, cuando se produce la contracción, ya hemos hablado, ¿no? Es en la zona M, entonces entre línea Z y línea Z es la unidad de funcionamiento o sarcómero, ¿no? Entonces, este sarcómero es la unidad funcional del músculo. Así como cuando dijimos cuál es la unidad, la mínima porción de vida, la célula, ¿no? ¿Por qué? Porque cumple ciertas características, ¿no? Nutrición, relación, reproducción. En este caso, la mínima porción muscular, ¿no? Es el sarcómero, porque ahí es donde se produce la contracción. Obviamente la suma de líneas Z de una fibría, de una miofibría, fibría muscular, etcétera, hace pues toda la contracción. Entonces, mira, a nivel molecular hace esta contracción y obviamente eso conlleva pues a todo el paquete muscular. Y también hablamos de un poco de cómo funciona, ¿no? La capa Z o línea Z, ¿no? Y hay un espacio, la zona H, donde estos se van a juntar
estos se van a deslizar, ¿ok? Y eso va a generar una reducción del espacio y eso va a llamar contracción, ¿no? Entonces, y esa contracción, por ejemplo, en nuestro bíceps, cuando queremos, lo que de repente hacemos pesas, levantamos, ¿no? Hacemos que el bíceps que se inserta a uno de nuestro antebrazo se junte y se contraiga el músculo, se hace como una bola, ¿no? Entonces, ese es, perdón, producto de la contracción, ¿no? Se ha contraído, ¿no? Se contrae, entonces estos espacios se reducen. Entonces la suma de todas las miofibrillas, todo hace que todo el músculo se contraiga, ¿no? Entonces acá ya se contrajo y acá se relajó. Se contrajo, se relajó, ¿no? Para que se contraiga, necesita pues este ATP, ¿no? ¿Ok? Y, eh, y nuevamente va a tener ATP listo para la siguiente contracción, ¿no? Bueno, acá tenemos una imagen esquemática, la famosa troponina, actina, ¿no? Que los filamentos van a generar pues la famosa contracción, ¿no? Y va a estar el ATP, ojo, ¿no? Con el ADP, perdón, el ATP que va a hacer mover las fibrillas, las miofibrillas, para que haga el movimiento, ¿no? Porque obviamente esta necesita pues energía y la energía se traduce en ATP, adenosín trifosfato. Cuando produce la fuerza, el movimiento, se desfosforila y entonces se convierte en ADP, adenosín difosfato. Bueno, acá tenemos otra imagen del sarcómero, ¿no? La línea Z, o sarcómera, ¿sí? La línea Z, y este es el espacio, la zona H, el espacio, entonces esto se reduce, ¿no? Filamentos delgados, ¿no? ¿No? Los filamentos delgados. Eh, Igual el ciclo de puentes cruzados, ¿no? Tenemos bueno, la unión, hemos hecho de las miofibrillas, ¿no? ¿Ok? Y hemos dicho que esta es la motoneurona que estimula y esta es una sinapsis en ese músculo, ¿no? Entonces, esta señal que viene de la neurona, ¿no? En el espacio de la motoneurona, en el espacio sináptico, el neuromotor, entonces estimula las famosas acetilcolina y esto va a hacer que todo produzca una contracción, ¿no? Y aquí ya vamos pues los canales de sodio, ¿no? Canales de potasio, ¿no? Y la famosa acetilcolina, es un neurotransmisor, ¿ya? Es un neurotransmisor que acetilcolina se va a encargar de transferir la señal a la siguiente neurona o en este caso al músculo, ¿no? Entonces, es todo un proceso, ¿ya? La excitación del músculo esquelético también, hablamos de igual manera, hay canales, los neurotransmisores ingresan, ¿no? Entonces aperturan los canales, ¿ok? Y eso genera una pues, despolarización, digamos, la polaridad se invierte, ¿no? Y eso hace que se activen nuevamente canales de calcio, perdón, que son voltaje dependiente, ¿no? Cuando el voltaje se altera, entonces el canal de calcio se activa, ¿no? Se activa, o en este caso, ¿para qué? Para que sea expulsado, ¿no? Pues van a ver más adelante cómo el calcio, pues, muy importante, ¿no? Hemos dicho un conjunto formado por una neurona, la motoneurona, y todas las fibras musculares que inervan. El tamaño de la unidad motora varía según la precisión requerida del movimiento, ¿no? Si es un movimiento fino, si es un movimiento potente, ¿no? Va a depender, ¿no? Eh, y la transmisión neuromuscular, hablamos de una secuencia de eventos, ¿no? Llegada del potencial de acción al terminal axónico, ¿no? eh, Apertura de los canales de calcio dependiente del voltaje, lo que vimos, ¿no? Eh, y eso que va a ocasionar la entrada
de calcio y exocitosis en vesículas de acetilcolina, ¿no? Esto de acá, la acetilcolina, ¿ok? Se, se va a disociar, ¿no? A través de la hendidura sináptica. Esta es, digamos, la neurona presináptica. Este es el espacio sináptico y esta es la postsináptica. Entonces la acetilcolina sale y va a llegar a la hendidura sináptica. ¿Ya? Entonces llega acá. Y la unión de la acetilcolina y los receptores nicotínicos, comentamos que habían receptores nicotínicos y muscarínicos. Los nicotínicos son los que estimulan, los muscarínicos son los que inhiben, ¿no? Hay receptores agonistas y hay receptores antagonistas. El agonista es el que va a estimular a la acción. Por ejemplo, contraer, va a contraer. El antagonista va a decir ya no contraiga, lo contrario. Por ejemplo, eh, si hablamos en el corazón, ¿no? Va a comenzar el agonista va a comenzar a palpitar más. Normalmente nuestro, ¿no? Tenemos una frecuencia cardíaca 80, ¿no? 80%, 80 latidos por minuto. Entonces, el agonista va a estimular más latidos, de repente 90, 100, 120, ¿no? Y el agonista. Y el antagonista, al contrario. Entonces, cuando hay una estimulación cardíaca, se llama taquicardia. Entonces, el agonista va a generar la taquicardia. Y el antagonista va a generar la bradicardia. ¿Qué significa? Una menor cantidad de palpitaciones por minuto, ¿no? Entonces, esa es la función de algunos receptores, ¿no? Este es un receptor nicotínico, que van a estar en esta membrana ya postsináptica, ¿ok? Y va a aperturar, ¿no?, los canales de iónico, generando el potencial, ¿no? En la placa, o sea, en este caso sería placa terminal, acá, y se estimulan los potenciales. O sea, o nuevamente empezamos el ciclo, ¿no? Y se va a despolarizar, que alcanza el umbral, ¿no? Y va a estimular el potencial de acción muscular, ¿no? Entonces, va a empezar nuevamente, ¿no? Entonces, la acetilcolina en la hendidura sináptica va a degradar rápidamente, ¿no? Esta es una enzima, acetilcolinesterasa. El término asa significa que es una enzima que va a actuar sobre en este caso acetilcolina, ¿no? Va a facilitar la actividad. Las enzimas facilitan las actividades que sin esas también se puede hacer, pero van a demorar mucho, ¿no? Y hay procesos fisiológicos y bioquímicos que necesitan, pues, por ejemplo, en el estímulo eléctrico uno necesita, pues, velocidad, ¿no? Imagínate alguien, no sé, alguien te da una pelota que te va a llegar allá en cuestiones de segundos y alguien voltea, Juan o Carlos, voltea, cuidado. Entonces escucho, mientras escucho, me dicen voltea, escucho la palabra voltea, sé el concepto de voltear, y veo, mis ojos ven, mire, todo ese proceso, mis ojos ven, llega mi corteza dice, ten cuidado, levanta la mano. Que yo ponga la mano y no me caiga la cara. Y es que, mano. Y bueno, después va a haber un acoplamiento, excitación, contracción, ¿no? Igual, ¿no? Hemos visto los canales. Siempre ahí estamos con los canales de calcio, van a estimularse, ¿no? ¿No? Libera canales de calcio del retículo sarcoplásmico, acuérdense que está dentro de la célula, está el sarcoplasma, y este sarcoplasma eh, se encuentra calcio, ¿no? En los famosos receptores de reanodine. Bueno, que acá vimos un esquema, y aquí tenemos un poco como, incluso cómo es el deslizamiento del filamento, ¿no? El ATP va a llegar, ¿no? Luego esta se va a adherir, ¿no? A la unión de la actina, ¿ok? Son las biofibrillas, actina y miosina, y esta va a iniciar un golpe.
fuerza, ¿no? Igual del todo o nada, ¿no? Un golpe de fuerza. Eh, ¿Ya? Y va a formar como un gatillo de pistola, ¿no? Mismo como que algo estuviera suelta y empuja, ¿no? Y así esto, no solo esto, sino que se va a la zona H va a estar acá y esto va a deslizarlo. De tal manera que se van a reducir, ese sarcómero se va a reducir, ¿no? Y es donde se produce la contracción. Y luego, aquí es ADP porque ya se desfosforiló, ya hizo la acción, ya no hay energía, está contraída. Entonces, para que este gatillo deje de tocar y todo esto, se tiene que llenar de ATP. Al estar con ATP, este regresa a su sitio y entonces esto se relaja. Como hay ATP, está relajado. Cuando no hay ATP, está contraído. Por eso le decía el famoso rigor mortis, ¿no? Cuando ya los cadáveres, obviamente no hay ATP, entonces todas estas fibrillas están contraídas, porque ya no hay ATP. Si hubiera ATP, esto relaja y se queda en esta posición y el músculo estaría relajado. Por eso alguno dice la energía relaja, ¿no? La energía relaja al músculo. Y hablamos un poco el resumen, ¿no? Transmisión neuromuscular, acoplamiento, excitación, contracción, contracción muscular y la relajación muscular, ¿no? Que es nuevamente ese calcio que y había estado por diferentes lados haciendo sus funciones en los canales, tienen que regresar. Ese calcio no puede estar libre, porque si está libre va a tener, se están dando cuenta ustedes que el calcio es un gatillador de acciones bioquímicas. Entonces se utiliza para ciertos momentos, ¿no? Gatilla, en este caso la contracción, ya funcionó, regresa nuevamente el calcio, ¿no? Otra vez va a ser la contracción, se activa todo, ¿no? Y otra vez, al terminar toda la contracción, el calcio retorna nuevamente a, al retículo sarcoplásmico con los receptores de reanodina, ¿no? Y así es todo el proceso. Bueno, algunas aplicaciones en la biomedicina, tenemos pues las prótesis mioeléctricas, ¿no? Exoesqueletos, sistemas de estimulación eléctrica funcional, dispositivos de rehabilitación, los famosos TENS, ¿no? Cuando que utilizan, cuando uno se va a hacer su terapia, ¿no? Le ponen unos en el músculo, ¿no? A veces de repente ha tenido algún accidente, fractura, ha estado enyesado por un mes, 2 meses, entonces ese músculo no ha sido estimulado y entonces pierde su contracción. Entonces hay que estimularlo, ¿no? Entonces ahí se le da pues estímulos eléctricos en bajísimos voltajes, obviamente. ¿Para qué? Para que nuevamente ese sarcómero se active, ¿no? Se active y ya fisiológicamente luego tú lo controles con tus estimulaciones eléctricas del sistema nervioso motor, digamos así, ¿no? ¿No? Y hablamos también las estructuras del músculo liso, ¿ok? Características, hay fusiforme, más o menos de esta manera, ¿no? Algunos son los filamentos desorganizados como esto, ¿no? No es como el otro, el estriado, el esquelético, es todo alineado y sarcómero, no, el músculo liso no. ¿Ok? El músculo liso no. Estamos hablando, por ejemplo, de un músculo del estómago, de un músculo del colon, ¿no? La contracción es lenta y sostenida, ¿no? Una de ellas típica, como le estaba hablando, el peristaltismo, que es el movimiento ondulatorio que, por ejemplo, tiene el estómago. Cuando nosotros, por ejemplo, ahorita me imagino de repente han tomado desayuno, ya, de repente por ser domingo me he comido mi pancito con chicharrón, con su cafecito, ¿no? Y después sentimos como que hay un sonido en el estómago, ¿no? ¿No? Ay, qué comido y no, está buena la comida, hay un sonidito que uno tiene, oh, ya, eso, hay un movimiento peristáltico, ¿no? Un movimiento ondulatorio. ¿Cuál es la función? En este caso, si está en el estómago nuestro alimento, se contrae, ¿para qué? Para unificar
digamos, todo ese alimento que uno ha ingerido, ¿no? Bueno, utilicemos un poco el término licuarlo de repente, ¿no? Se junta y comienza a mezclarse todo. Pero para mezclarse necesita movimiento. Y ese movimiento lo hacen los músculos, en este caso del estómago, ¿no? Y entonces eso comienza a licuarlo y se homogeniza. Eso se llama el quimo, ¿no? Se homogeniza. Y luego eso ya pasa al duodeno y va a continuar. El duodeno también tiene un movimiento peristáltico, estos son los intestinos delgados. Y luego va al intestino grueso, donde ya es el desecho, se produce las heces, ¿no? Y aquí también va a haber los famosos movimientos peristálticos, ondulantes, ¿no? ¿Para qué? Para que se vaya hacia el recto al ano y esto será expulsado, ¿no? ¿No? Entonces, y vemos, ¿no? Esto es los músculos lisos. Igual el mecanismo de contracción, ¿no? Tenemos la entrada de calcio desde el exterior de la célula, es liberado, hablamos de el calcio, ¿ok? Luego, la unión de la calmodulina, ¿no? Pero ojo, también viene el retículo sarcoplásmico, a su vez da su colaboración de calcio, ¿no? Se estimula entre el calcio y el calcio también del retículo sarcoplásmico, ¿ok? ¿No? Y hay la unión con la calmodulina va, como su nombre lo dice, va a modular el calcio, ¿ya? Se va a unir con el calcio la calmodulina. Aquí tenemos, ¿no? Que es, bueno, es una miocina, una cadena de miocina, o sea, va a generar activación, ¿no? Y este complejo de la calmodulina con el calcio, este, es una cadena, ¿no? Con de miocina, ¿ya? ¿Qué va a hacer? Va a activar, de lo que está inactivo, lo va a activar, va a generar la contracción, ¿no? Va a generar la contracción, ¿ok? Y esos puentes cruzados que va a formar, ¿no? Acuérdense, y aquí, al formar la activación, ¿ok? Va a ser lo que hemos visto en el ejemplo, el gatillamiento, ¿no? Donde la miocina inactiva se va a activar gracias al adenosín trifosfato para que genere esa contracción, ¿no? Y se desfosforila, se convierte en adenosín difosfato. ¿Ya? Y en ese momento ya está contraído. Acaba el adenosín difosfato, entre el ATP, adenosín trifosfato, y se relaja, ¿no? Se relaja. O sea, es una miocina inactiva que tiene ATP, ¿no? Y todavía no se contrajo. Pero cuando ya se activa con esta unión sinasa de cadena ligera de miocina, gracias también al calcio, el calcio también colabora ahí. Entonces se activa la miocina, ¿no? Hace la contracción del gatillado y se desfosforila y se convierte en ADP y nuevamente el ciclo, nuevamente el ciclo, ¿ya? Y ojo que cuando ya se activó, ya el calcio ya hizo la función, ya cumplió y regresa nuevamente, regresa, ¿no? Al retículo sarcoplásmico. El calcio no, pues, si el calcio estuviera libre, comenzaría a estar activando cosas, y eso tampoco no es bueno, ¿no? Porque tiene un momento rítmico, tiene un tiempo, tiene un circuito, un tiempo determinado. No es a cada momento hacer la contracción. Los movimientos peristálticos tienen su ritmo, el ritmo cardíaco. Por eso que hay veces algunos pacientes, ¿no? Cardíacos, este, cuando se le modula un poco los canales de calcio, eso lo vamos a ver también cuando hagamos músculo cardíaco. ¿Por qué? Porque demasiado calcio genera una contracción inadecuada, ¿no? Y entonces el músculo está en constante contracción, eso se llama fibrilación, está fibrilando el corazón, ¿no? Esos son en estados patológicos. Bueno, la relajación va a ocurrir cuando el calcio es bombeado fuera del citosol, ¿no? Hemos dicho que lo elimina fuera, se va, ¿ok? Y la miocina es desfosforilada, ¿no? La miocina se desfosforiló.
Ahí acaba la relajación, ¿no? Por la fosfatasa de la cadena ligera de la miosina, ¿no? Entonces tiene una fosfatasa, como es un fosfato, se hidroliza de ATP a ADP. Y luego ese fósforo otra vez se va a unir y va a ser, ¿no? Va nuevamente la cadena. Bueno, aquí también teníamos, ¿no? El ejemplo y un poco más detallado de primero cómo es la transmisión del músculo, ¿no? Lo mismo, la calmodulina, ¿no? Acá tenemos la quinasa inactivada, se activa, ¿no? Y acá está la miosina, ¿no? El ATP hace que sectores de acá se activen, ¿no? Y genere la contracción y la reducción del espacio H, acuérdense el sarcómero, ¿ya? Y nuevamente al estado normal. Entonces acá la actina, ¿no? Se activó acá en forma de engatillamiento y luego se va a relajar. ¿Y qué sucede ahí? El calcio es eliminado. ¿Cómo se elimina? A través de la bomba de sodio y potasio, ¿no? Se va calcio, ingresa sodio. Se va un calcio, ingresa sodio. Así. Hay una intercambio iónico, le llaman, ¿no? Intercambio iónico. Intercambio iónico ¿cómo se llama? No alterar la polaridad, ¿no? Porque ambos son, aunque sí, porque este tiene dos, positivo 2 y este positivo uno, ¿no? Entonces, y algún parte de algún calcio se ingresa. Y acá también se gasta ATP, ¿no? Aquí hay un canal que deja facilitar, pero para entrar necesita ATP. Entonces la energía nosotros necesitamos pues para ATP para todo momento, ¿no? El calcio, como hemos dicho, el ser humano, nosotros necesitamos calcio, ¿no? ¿Cuánto necesitamos más o menos diario? Un gramo o 10.000 o 1.000 miligramos, que es lo mismo, ¿no? Entonces, cuando este calcio no le damos, nuestra dieta rica en calcio, ¿no? Leche, queso, yogur, los frutos secos, etcétera. Entonces, este calcio, ¿de dónde saca? Saca de nuestro huesito. Entonces, nuestro huesito se va descalcificando, ¿no? Y ahí lo que genera la famosa osteoporosis, ¿no? Entonces, miren, el calcio es muy importante para gatillar ciertas actividades bioquímicas, no ciertas, ¿no? En este caso el músculo, que es muy importante. Bueno, algún mecanismo de contracción del músculo, este, tenemos, ¿no? La importancia fisiológica también se comentó, ¿no? Permite la contracción sostenida, el tono muscular, ¿no? ¿No? Altamente regulable por factores como neurotransmisores, hormonas, ¿no? Ya hemos dicho que son los neurotransmisores, las hormonas también vamos más adelante a definir, ¿no? La adrenalina, la acetilcolina, ¿no? Y hay agentes farmacológicos, ¿no? Que también tienen esto para que generen cierta estimulación, ¿no? Hacen las veces hay algunos son bloqueadores de la adrenalina. Entonces, todo cuando se estimula adrenalina para que estimule de repente una contracción, ¿no? Este, lo bloqueas, ¿no? Son bloqueadores. Entonces no genera la acción. La acción es, por decir, contraer el músculo constantemente. Como es bloqueado, ya no va a contraer. Entonces estos fármacos tienen esa función, bloquear la adrenalina, bloqueadores de adrenalina, ¿no? Eh, bueno, las grandes vasoconstricciones, ¿no? El vasoconstricción se refiere a la reducción del calibre de una arteria, de una vena, ¿no? ¿Y quién es la noradrenalina? Genera una vasoconstricción, ¿ok? Entonces, y esto, ¿no? Por eso, como los agentes vasoconstrictores aumenta eh, el calcio en el citosol, ¿no? ¿Por qué? Porque al aumentar necesito más contracción, más calcio, más contracción, ¿no? Entonces, y ahí colabora la noradrenalina como neurotransmisor, ¿no? Mientras que la dilatación incluye, no, en este caso no es el calcio, sino el óxido nítrico, dijimos, ¿no? Que va a promover la relajación, ¿ya?
la relajación. Bueno, algunas aplicaciones clínicas, por ejemplo, famosos antihipertensivos, ¿no? Cuando hay demasiado peristaltismo, eh, genera el dolor de estómago, el típico dolor de estómago, ¿no? Es el famoso el excesivo peristaltismo. Entonces, estos fármacos, ¿qué van a hacer? Van a bloquear los canales de calcio, como por ejemplo este fármaco, y van a proveer la entrada de la entrada de calcio para que reduciendo la contracción vascular. Al reducir la contracción vascular, entonces eso se va a relajar. O sea, ya no entra calcio. Y la función del calcio es contraer el músculo. Pero como no entra, ¿no? ¿Por qué? Porque bloqueas el canal de calcio. ¿No? Ya la farmacología vio eso, dice, mira, bloqueamos acá, entonces no hay ese función. Por eso que hay diferentes tipos de fármacos que hacen, son eh, bloqueadores de canal de calcio, bloqueadores de acetilcolina, agonistas, antagonistas, ¿no? La farmacología es una especialidad que ve todas esas cosas. Los broncodilatadores de igual modo, ¿no? Los trastornos de la motilidad gastrointestinal, ¿no? ¿No? Alteraciones de esta vía pueden causar espasmo o atonía intestinal, ¿no? Cuando hay demasiado motilidad, por eso el famoso dolor de estómago, pues, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque a veces uno ingiere algún alimento, bueno, no sé, de repente la comida estuvo mal, etcétera, entonces el mismo cuerpo reacciona y la reacción es querer eliminar. Entonces la única manera de querer eliminar es haciendo contracción. Entonces esa contracción hace, pues, llama al vómito, ¿no? Por eso cuando uno a veces consume algo por ahí, nos fuimos, comimos una salchipapa, la mayonesa estaba mal, el cuerpo reacciona, entonces genera al vómito, ¿no? El cuerpo dice, bota, eso no sirve, bota, entonces te llama al vómito. Para llamarte al vómito necesito contraer los músculos, ¿no? Entonces son trastornos de la motilidad, ¿no? Contrae, esa es una reacción fisiológica. Y ahí están los canales de calcio. Y ahí el calcio, mira cómo actúa, ¿no? Bien, también se habló, bueno, ya la excitación muscular lisa, patrones de potencial de membrana, ¿no? Potencial de espiga que se llama, es la acción verdadera que se van a superponer a las ondas lentas, ¿no? O generan por estímulo externo. Van a conducir contracciones fásicas, ¿no? Uniones comunicantes, ¿no? Tenemos, ¿no? Que permite una rápida propagación de la excitación de la célula a otra, ¿no? El músculo liso unitario facilitando la contracción coordinada, ¿no? Es una contracción coordinada. Tampoco no es cada estructura porque es voluntaria va a hacer lo que quiere, no. Hay una contracción coordinada, ¿no? En el caso del intestino, para hacer el peristaltismo, ¿cuál es la función? Es trasladar, en este caso, si hablamos de intestino grueso, las heces hacia el exterior. Entonces tiene que de una dirección, pues, ¿no? De un sentido hacia el otro para que se expulse, porque si hago el contrario, se va a quedar y eso no es correcto, ¿no? Entonces la idea es eliminarlo, ¿no? Entonces vemos así, ¿no? Cómo es la excitación, ¿no? Ahora, ¿qué ocasiona? La despolarización del músculo liso es principalmente mediada por la entrada de calcio. Nuevamente, como vemos, el calcio es el que va a controlar, medir, regular, ¿no? A diferencia del sodio en el músculo esquelético. En el músculo esquelético tiene que ver pues el sodio, ¿no? Acuérdense la bomba y sodio potasio. Pero en el músculo liso, lo controla el calcio. Hemos visto en el esquema, ¿no? Los canales de calcio hacen que se activen, ¿no? Acuérdense los receptores de ranodina, el esquemita que había, un canal de calcio voltaje, la, este, ¿cómo se llama? El calcio con los receptores de ranodine activan y todo eso, ¿no? Entonces el calcio va a ser el gatillador en este caso, va a darle inicio a la contracción. Y esto tiene que tener una regulación, ¿no? Regulación nerviosa, puede ser hormonal o local, ¿no? O por estiramiento. Cuando es nerviosa, ¿no? Su mismo nombre dice, mediante el sistema nervioso autónomo. Eso lo vamos a ver que es el
simpático y parasimpático. Pero para más o menos adelantar, el simpático estimula la acción y el parasimpático inhibe la acción. Eh, por ejemplo, cuando nosotros vemos, ¿no? Estamos mirando, de repente vemos algo que nos llama la atención, ponemos, ¿no? Miramos y nuestro ojito pues se abre, ¿no? Nuestra pupila y que bien se dilata, eso se llama midriasis. Entonces, nuestro sistema simpático está actuando, ¿no? Está actuando. Pero de repente algo no me llama la atención, es más, ni lo quiero ver. No hay una dilatación pupilar, lo hace el sistema parasimpático. Parasimpático. O la famosa en el corazón, ¿no? Estás, ¿cómo se llama? Tu corazón está palpitando, ¿no? Entonces, tu sistema simpático ha actuado. Entonces, o al revés, ¿no? Uy, me he sentido pálido, he visto algo y me ha asustado y mi corazón casi se baja su frecuencia, ¿no? El parasimpático. Entonces, esto van a liberar neurotransmisores que ya hemos visto, los neurotransmisores, la noradrenalina, la acetilcolina, ¿no? Para la respuesta puede ser excitación o inhibición, ¿no? Algunos estimulan, otros inhiben, ¿no? Otros inhiben. Y la regulación hormonal, tenemos por ejemplo la hormona como la oxitocina, la angiotensina, son nombres de hormonas, ¿no? Que pueden modular la contracción del músculo liso en órganos específicos, ¿no? Hormonas son sustancias que van a estar liberadas en la sangre y van a llegar a un determinado órgano blanco para que realice alguna actividad. Bueno, también hay una regulación local, ¿no? Paracrina, son sustancias producidas localmente. Hemos dicho el óxido nítrico, relaja, que va a estar en el endotelio. Las endotelinas, las histaminas pueden causar relajación o contracción del músculo liso, especialmente en vasos sanguíneos, ¿no? Estos son secreciones hormonales, ¿no? Que están alrededor de nuestras hormonas, ¿no? Esto le llaman, pues, paracrinas, se llaman. O por estiramiento, algunos músculos lisos responden al estiramiento con una contracción, respuesta miógena. Importante en el mantenimiento del tono vascular. Muy importante en el mantenimiento del tono muscular, ¿no? Nosotros estiramos el músculo y esto va a dar una respuesta, pues. Entonces ahí se regula la contracción. La clásica, tengo calambre, ¿no? Está contraído. Entonces, ¿cómo lo regulo? Estíralo. No, lo estiran ahí por un ratito para que ese músculo deje de contraerse. Y va a haber una respuesta miógena y después se relaja, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, son la manera de regular la contracción. Pero la que hemos visto, la más relevante, digamos así, es la nerviosa, ¿no? La nerviosa. Entonces, la integración de estos mecanismos van a permitir un control preciso de funciones vitales como la presión arterial, la motilidad gastrointestinal y el flujo de aire en los pulmones. El ingreso y salida también tiene que haber los músculos respiratorios, no es así nomás que, ¿no? Intervienen. Claro, varios procesos, pero también. Bueno, un poco vamos a hablar también de la estructura y composición del hueso, ¿no? El hueso está compuesto por lo que se llama la matriz ósea, ¿ok? Que tiene un porcentaje orgánico, más o menos la tercera parte, y la inorgánico, un grueso porcentaje, las dos terceras partes, ¿no? Que tiene cristales de hidroxiapatita
Tenemos ahí entonces la componente inorgánica. El componente orgánico, pues tenemos el colágeno, ¿no? Que te va a dar la flexibilidad, resistencia, la tracción, etcétera. Esa es la matriz ósea. Eh, ahora se solucionó, creo que estaba fallando un poco el internet. A ver, díganme si, si se escucha, díganme si se escucha bien. Díganme por favor si está bien el internet. Sí, profesor. Ah, ya, ok, ok. Ya, entonces, las células óseas tenemos estas, osteoblastos, osteocitos, osteoclastos, ¿no? Los osteoblastos son los formadores de las estructuras óseas. Los osteoclastos generan la reabsorción o la degradación, ¿no? Por ejemplo, para formar esta estructura, este es el hueso fémur, tienen que pues remodelar acá, sacar allá, poner más acá. Entonces, quien se encarga de extraer una porción ósea acá y colocar otra porción ósea acá, la que extrae, saca, es los osteoclastos. La que coloca o remodela o acondiciona o adiciona son los osteoblastos. ¿No? Van a formar matriz ósea. En cambio, los otros van a reabsorber matriz ósea. Un osteocito es ya un osteoblasto maduro. Está dentro de su matriz, dentro de su matriz. ¿Ok? Y va a mantener el tejido óseo, ¿no? Acá tenemos un tejido óseo, está compacto, su capa que cubre se llama el periósteo, y acá tenemos componentes, siempre este hueso tiene que nutrirse. Por eso, por eso que aquí tenemos vasos sanguíneos, ¿no? Bueno, hablamos de la célula madre, genera los glóbulos rojos. Aquí se forman los glóbulos rojos, la hematopoiesis, ¿no? Y en el centro está la médula ósea amarilla. Casi ya a los extremos está la médula ósea roja. Este es el famoso tuétano, suelen decir, ¿no? El tuétano, ¿no? Amarillo. Y entonces se forman los glóbulos rojos, estos también se forman los glóbulos blancos, se forman la plaqueta. ¿Dónde? Acá, célula madre sanguínea. La hematopoiesis se produce en las estructuras óseas, sobre todo en los huesos largos. ¿No? Entonces, vuelvo hueso compacto que tiene una buena cortical, ¿no? Denso, sólido. A medida que nosotros, por ejemplo, hacemos actividad, por ejemplo, los que hacemos karate, los que hacemos taekwondo, ¿no? Nuestro hueso tiene que estar duro. Porque imagínate, usted tira al contrincante con la canilla y no está duro, pero olvídate, imagínate cómo va, nos fracturamos, ¿no? Entonces, esa matriz o esa corteza está compacta, ¿no? Y el hueso esponjoso, o sea, en este caso está compacta y acá hay un hueso esponjoso, ¿no? El hueso esponjoso tiene trabeculaciones, ¿no? Es menos denso, obviamente, con una red de trabéculas, ¿ya? Que va a contener la médula ósea, lo que estábamos hablando, donde se produce la hematopoiesis, ¿no? Se encuentran las epífisis, acuérdense, la estructura del hueso largo tiene diáfisis y epífisis. Esta es una epífisis distal, perdón, proximal, distal, ¿no? Entonces, en las epífisis de los huesos largos se va a encontrar la médula ósea donde se produce la hematopoiesis, ¿no? En el interior de los huesos. En la diáfisis donde va a estar la famosa médula ósea amarilla. ¿Ok? Ese es como para saber. Entonces, bueno, las estructuras y composición, hemos visto acá las cavidades, acá está el hueso esponjoso, igual acá, y este es el hueso compacto. ¿Ok? El hueso compacto. Aquí tenemos igual una estructura, un corte imaginario, los osteocitos que van a estar, van a compartir todo lo que es la corteza, luego los osteoblastos que van a estar en la periferia, muy próximo al periósteo, que es una membrana que cubre al hueso, ¿no? Y son células osteoprogenitoras, van a generar hueso, ¿no? Y los osteoclastos, que van a estar en la parte interna, van a reabsorber el hueso, ¿no? Van a reabsorber.
Entonces vemos acá donde están ubicadas ciertas células y las funciones que hacen ciertas células. Bueno, acá tenemos nuevamente la estructura. Este es de un hueso plano tiene lo que se llama un hueso compacto, el hueso esponjoso y otra vez el hueso compacto, ¿no? Ambas, y en el medio, como un sándwich, digamos así, ¿no? Donde el extremo del hueso es compacto y en el medio hueso esponjoso. Y acá también hay pues producción de sangre, ¿no? Pero en menor proporción, más en los huesos largos. Y acá tenemos igual, mira, el periósteo es la capa que cubre al hueso. Los vasos sanguíneos tienen que estar alimentados, ¿ok? Y cuando hay la producción de sangre, también esto van a ir por al torrente sanguíneo, ¿no? Y aquí va a haber cartílago, bueno, cartílago epifisiario, este es el cartílago de crecimiento, ¿no? ¿Qué significa? Que el hueso todavía va a crecer más. Y esto se da hasta, en los casos de los varones, más o menos 16, 17 años, ¿ok? Y en las damas un poco menos, de repente a los 15, 16, ¿no? A veces un par de años menos. La diferencia, ambos tienen una misma velocidad de crecimiento. En caso de las damas, cuando ya viene la menarquía o la primera menstruación, la velocidad baja un poco, ¿no? Baja un poco. Por eso que algunos deportistas le dicen, ¿no? No tienes que tener un tratamiento para que se te corte la regla y así te estires un poco más, ¿no? Te estires un poco más, ¿no? Eso ya lo manejan los endocrinólogos. Bien, entonces vemos acá la estructura y composición del hueso nuevamente, los famosos hidroxiapatita. Aquí tenemos, hemos dicho hueso esponjoso, hueso compacto, ok. Los canales, bueno, acá anatómicamente hay canales de alimentación, canales de Walkman, ¿no? Y los canales de Havertz. Esto, digamos así, los canales verticales se llaman los canales de Havertz y obviamente estos se van a intercomunicar, ¿no? Canales horizontales, digamos así, los canales de Walkman, ¿no? Entonces, los canales de Walkman van a comunicar los canales de Havertz. Son digamos, donde van a pasar de repente la arteria, ¿no? La vena, en fin, ¿no? Y así, ¿no? Y entonces acá tenemos el colágeno que hemos dicho, ¿no? Tiene parte de colágeno, aquí, ¿no? Y las fibrillas también van a tener fibrillas mineralizadas, estamos hablando de más o menos 500 nanómetros, y aquí en las fibrillas van a estar los cristales de hidroxiapatita, ¿no? Y ahí donde se encuentra pues el calcio, ¿no? Cristales de hidroxiapatita. Entonces, como macroestructura, la microestructura y la nanoestructura, ¿no? Entonces, los cristales de hidroxiapatita son los que van a, digamos, formar la estructura ósea. Y nuevamente un poco la composición química del hueso, por material inorgánico, la hidroxiapatita, más de la mitad, por ahí va a haber agua, ¿no? Y algunos componentes orgánicos como el colágeno y todo eso, ¿no? Componente inorgánico, ¿no? Y componente orgánico. Entonces, vemos, ¿no? Dónde están los cristales de hidroxiapatita. Bueno, igual hablamos de un poco la composición, el osteoblasto, segregan colágeno, hemos dicho, va a favorecer la construcción del hueso, ¿no? Los osteocitos mantienen las actividades celulares del tejido óseo, ¿no? Para intercambio de nutrientes, productos de desecho. Acuérdense que toda célula tiene que tener la relación, se tiene que comunicar y nutrir. Entonces, alguien tiene que hacerlo, esto en este caso los osteocitos. Y los osteoclastos que se van a producir, ¿no? Para el sistema de fagocitosis. La fagocitosis es la célula va a comer, digamos, va a englobar a la bacteria, ¿no?
a algún elemento que en ese momento no considera que debe estar, ¿no? Y en este caso el osteoclasto, de repente hay una zona que no considera que debe estar ese tejido óseo, lo engloba, se lo digamos, eh, se lo lleva a otro lado, ¿no? Entonces esto va a ser la... Ahora, nosotros que estamos, bueno, ustedes que están jóvenes, tienen más osteoblastos que osteoclastos. Más o menos después de los 35, 40 años, ya es al revés, ¿no? Van a tener más osteoclastos que osteoblastos. Son células, ¿no? La que es menos abundante, bueno, acá tenemos la hidroxida de magnesio, ¿no? Cloruro y sulfato de magnesio. Esos son material inorgánico eh, con poca cantidad, ¿no? A diferencia del carbonato de calcio. El carbonato de calcio sí es en mayor cantidad. Entonces, ese es, digamos, el elemento representativo de la estructura ósea, que va a determinar cuán compacto es la estructura ósea. A mayor carbonato de calcio con hidroxiapatita, la estructura ósea es más compacta, a menor, menos compacta. Entonces hemos dicho los canales de Haber, canales centrales, ¿no? Hay una especie de, bueno, esto ya un poco la microanatomía, ¿no? Y aquí va a haber el canal de Walkman que hablamos, ¿no? ¿No? El canal de los conductos de Haber que van a ser verticales y los canales de Walkman que van a ser los horizontales, ¿no? Y estos van a conectar entre sí, ¿no? Los conductos de Haber, ¿no? Hemos dicho entre Walkman van a ser los conductos de Haber, se van a unir a través de los conductos de Walkman. Y como observas acá, va a haber un van, vaso, arteria y nervio. Vena, arteria y nervio. Se llama van, vena, arteria y nervio. ¿Ya? Ahí van a pasar esto, ¿no? Bueno, ahí vamos a tener el sistema javeriano, o también llamamos el osteoma, ¿no? Y las trabéculas van a ser láminas intersticiales que se encuentran entre los osteomas, ¿no? Formando una estructura esponjosa, ¿no? Para alojar en su interior la médula ósea o tejido mieloide. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de un hueso cortical compacto, en las diáfisis del hueso largo. La diáfisis es la parte central del hueso, ¿no? Y parte externa de todos los huesos. Externa. Bueno, va a dar protección, soporte, resistencia, obviamente, ¿no? Eh, eh, Va a representar el 80% del tejido óseo. Claro, de todo el tejido óseo, el 80% va a ser hueso cortical o compacto. Y el hueso esponjoso trabecular van a estar en los extremos de los huesos largos, llamados epífisis, ¿no? Van a estar en el interior, en la mayor parte de los huesos, ¿no? Bueno, también va a ser flexible, resistente, responde a los cambios metabólicos o mecánicos, ¿no? Metabólicos o mecánicos. Bueno, un poco para ver la remodelación, hemos dicho cuando eh, el osteoclasto, ¿no? ¿Qué es la remodelación? Es un proceso de recambio del tejido óseo, ¿no? Viejo por el nuevo. Por eso le digo, ustedes están en constante recambio de tejido óseo y está predominando el osteoblasto, está produciendo. Y el osteoclasto se encarga de, digamos, reabsorber, pero hay mayor predominancia de producción que de reabsorción. A medida que ya avanzamos en nuestra edad, es al revés, ¿no? Eh, Cambia el antiguo por el nuevo, ¿no? Para mantener la integridad esquelética. Y la
homeostasis mineral. Homeostasis hemos dicho que es un estado de equilibrio de la célula. Los osteoclastos, ¿no? Se encargan de la resorción ósea, ¿no? ¿No? La disolución del tejido óseo antiguo, ¿no? Hay que sacarlo y colocar nuevo. El osteoclasto. Y el osteoblasto va a formar hueso, ¿no? Formando nueva matriz y promoviendo la mineralización. Bueno, hemos dicho que el osteocito ya es un osteoblasto maduro que quedan atrapados en la matriz ósea, ¿no? Van a ser como sensores a la activación y coordinan la actividad del osteoblasto y osteoclasto. ¿En qué momento necesitan? Se estimulan ahí. Bueno, hay siglos de la remodelación ósea, hemos dicho. Primero se activa el inicio proceso del estímulo, ¿ok? Se va a activar y va a haber movimiento acá. Los precursores de los osteoclastos, ¿qué van a hacer? Van a, digamos, van a digerir, digamos, estructuras óseas que ya no deberían estar, ¿ok? Ya, para que después se genere nuevo, ¿no? Primero digieres, la reabsorción, los osteoclastos disuelven el hueso creando una cavidad. Acá crean una cavidad, ¿no? Por decir, en esta zona ya hay tejido óseo, digamos, antiguo y hay que remodelarlo. Entonces, ¿quién entra? Osteoclasto. Muy bien, este es un proceso de reabsorción. Luego, ¿no? La fase de la inversión, ¿no? Como dice, va a ser una transición en la resorción y formación. O sea, mientras ya hizo digamos, esta cavidad se formó, hay que llenarlo, ¿no? Con células mononucleares, ¿no? Lo llena, ¿ok? Y forma la formación o mineralización primaria. Y ahí es donde entran los osteoblastos. Y acá en la serie, tejidos osteoides, frente de mineralización, etcétera. ¿No? Entonces, rellena la cavidad del hueso, ¿no? Un equilibrio que va a ser, como dice ahí, adecuado, ¿no? Entre lo que es la resorción y la formación, ¿no? Que es vital para la salud, obviamente, ¿no? La salud de nuestro tejido óseo, ¿no? Y evitar la osteoporosis, ¿no? El huesito se está poniendo, entonces ahí mismo hay que evitar la osteoporosis. Pero también, claro, eso tiene que venir con un tema también del calcio. O sea, si te das cuenta, va a haber varios componentes, ¿no? Varios componentes. Uno de ellos es esto, ¿no? Si no hay una remodelación, a la larga va a generar una osteoporosis. Pero va a decir, profesor, o sea, ¿y el calcio no interviene? Sí, sí interviene. O sea, tiene que sumar, remodelación, ingesta de calcio, todo un proceso, ¿no? Entonces, eso hace que todo en general se forme un sistema de tal manera que vaya a una sola dirección, ¿no? En este caso, ¿cuál es? Si hablamos de la estructura ósea, es la, el buen equilibrio óseo, digamos así, ¿no? Desde el punto de vista bioquímico, fisiológico, la homeostasis ósea. Aquí también tenemos un esquema, ¿no? Cómo se remodela, se activa, ¿no? Hemos visto. Hay una reabsorción, la inversión, donde están células jóvenes y se va formando, ¿no? Aquí están los macrófagos y se va formando el tejido y genera nueva matriz ósea, ¿no? Hay nueva matriz y sigue generando hasta que tenga un tope, ¿no? Y hablamos de la célula madre que va a generar en este caso preosteoblastos. ¿Ya? Y ese preosteoblasto, como es pre, va a generar los osteoblastos. ¿Para qué? Para luego la formación de la matriz ósea, ¿no? Entonces, estos espacios que por ahí se van a tener que llenar, se van a tener que llenar. ¿Ya? Entonces, bueno, es una actividad de remodelación ósea, ¿ok? Igual acá tenemos lo mismo,
¿no? En este caso, ¿cuál es la hormona? Obviamente que hemos dicho que en algunas situaciones es el nervio, en algunas situaciones es la hormona, la llamada paratormona, ¿no? ¿No? Va a ser la función? Aumenta los niveles de calcio en la sangre, ¿ok? ¿Se da cuenta? Hemos hablado anteriormente que se necesita calcio para producir toda la contracción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una de las funciones de esta hormona es quiero más sangre en la sangre. Perdón, quiero más calcio en la sangre. Entonces, va a estimular la resorción ósea por los osteoclastos. Aumenta la reabsorción renal de calcio y la síntesis de vitamina D. Entonces, va a haber el calcio que normalmente, por decir, lo eliminamos en ese momento, como necesito cambiar estructura ósea y necesito calcio, entonces mi riñón ya no va a filtrar el calcio y no lo va a eliminar, al contrario. Entonces ahí entra la paratormona. Dice, no, no, un momentito, riñón, por favor, no botes el calcio, necesito. Regrésame al hueso también. Dice, un momentito, necesitamos cambiar este hueso. Entonces ya le he dicho al riñón que no bote calcio y estoy produciendo calcio para que eso forme, colabore en la reabsorción ósea. Y también tiene que ver ahí la calcitonina, que disminuye los niveles de calcio en sangre. Va a llegar un momento en que hay demasiado, hay que equilibrarlo, pues, ¿no? Hay que equilibrarlo, ¿no? Imagínate, tú estás comiendo, no sé, una comida X y te sirve, pues, no sé, un plato como para dos, tres personas y tú dices, esto yo no me lo voy a comer, ¿no? Llegarás un momento en que te lo comes, te llenas, lo guardas, pues, ¿no? Lo guardas, lo llevas, no sé, para el día siguiente, para la tarde, para la noche, ¿no? Entonces estás modulando el equilibrio. En este caso tú como persona consciente dices, no, no, pero en este caso acá hay ciertas hormonas, ¿no? Como la paratormona que estimula, mientras que la calcitonina disminuye. Entonces, ese equilibrio de aumentar y disminuir, ahí está el detalle, ¿no? Va a inhibir la resorción ósea y aumenta la excreción renal de calcio. O sea, llega un momento en que ya hice resorción, o ya tengo mucho calcio acá. Y ojo, hemos dicho que no debe haber mucho calcio en la sangre. Entonces le decimos calcitonina, ya, por favor, hay que disminuir los canales, el calcio, ya, inhibe la resorción y aumenta la excreción renal de calcio, va a aumentar, ¿ok? Entonces, ¿para qué? Para que elimine el calcio, porque no debe haber mucho calcio. Todo debe ser equilibrado, ¿no? Ahí viene el tema de la homeostasia. Y tiene que ver la vitamina D, ¿no? Calcitriol, la función va a ser aumentar la absorción de calcio, ¿no? La función de calcio va a aumentar la absorción de calcio, ¿no? La vitamina D, por eso es muy importante la vitamina D para estos temas de osteoporosis y todo, ¿no? Bueno, el calcitriol lo tenemos nosotros en la piel, eh, en vez de, como yo digo a veces a los pacientes, en vez de vaya a comprarse vitamina D, usted vaya, pues, ¿no? Eh, a solearse, ¿no? Los rayos ultravioletas pasan por la piel, ¿no? Y por medio de los rayos ultravioletas se estimula la previtamina D y esto a la larga forma la vitamina D, ¿no? ¿Y cuál es la función? Esto, ¿no? Aumenta la absorción de calcio. Mecanismos, ¿no? Actúa en conjunto con la paratormona, ¿ya? Para mantener los niveles de calcio y fosfato en el intestino, para que haya más o menos absorción. Acuérdense que en el intestino se genera la absorción del calcio, ¿ok? ¿Hay factores que inhiben la absorción de calcio? Bueno, en este caso, como yo siempre digo, para el tema de osteoporosis, ¿no? El exceso de café, el exceso de cigarro, el exceso de gaseosa, cafeína, nicotina y las bebidas gaseosas o bebidas carbonatadas en exceso no permite una buena absorción del calcio. Y al no permitir una buena absorción del calcio, no voy a poder hacer mi resorción ósea. Y entonces voy a tener problemas a la larga, no es que hoy día, mañana, de osteoporosis, ¿no? Entonces esos son, miren cómo hay una lógica ahí, por esto acá y por esto allá, ¿no?
Bueno, estos mecanismos, como ve, aseguran, pues, como te digo, las concentraciones de calcio, fósforo dentro del rango fisiológico, ¿no? Para la mineralización y función neuromuscular. Bueno, acá tenemos igual este, cómo funcionan los canales de calcio, ¿ok? ¿No? ¿No? Son a manera de dedos, ¿no? Donde está, este es el tejido óseo, aquí estamos pues la actina, miocina, algunos músculos, y nuevamente los canales de sodio y potasio, ¿ok? Los canales de sodio y potasio que hacen que se haga la absorción, ¿no? Del calcio, ¿no? Entonces vemos acá como cómo interviene varios canales, cloro, sodio, intercambio, ¿no? Para que ingrese el calcio, ¿no? El calcio tiene que ingresar, ¿no? En este caso a la estructura ósea. Y como te vuelvo a decir, eh, el cuerpo humano necesita calcio. Si no le das, saca de la matriz ósea. Y entonces ya vamos a tener problemas de osteoporosis si no estamos alimentándonos bien con alimentos ricos en calcio. Importancia del hueso, la locomoción, ¿no? Bueno, en este caso hemos dicho que el sistema esquelético está compuesto pues por hueso, cartílago, ligamentos, etcétera, ¿no? Y no son puntos de apoyo que necesitan para el movimiento. Obviamente, sin la estructura ósea no podemos andar, no podemos caminar, ¿no? No podemos mover. Y el músculo también, pues, ¿no? Sino con nuestra estructura ósea sola, sin músculo, vamos a estar como una planta ahí parados o echados, en fin, ¿no? Entonces necesitamos el músculo, entonces el sistema locomotor. Entonces, es un soporte estructural, potencial de órganos vitales, palancas para el movimiento, ¿no? Hemos dicho, y almacenamiento de minerales, ¿no? Hemos dicho el calcio, el fósforo, ¿no? Para la contracción muscular. ¿Ya? Funciones, unidad del sistema esquelético, ya sabemos que el hueso pues es importante, sirve de sostén, protección, movilidad, ¿no? Equilibrio de los minerales, ¿no? La hematopoiesis, la formación de sangre que está sobre todo en los tejidos esponjosos, que están en las diáfisis, ¿ok? ¿No? Perdón, epífisis. Y es una estructura básica, ¿no? Que tenemos acá, diáfisis, epífisis, ¿no? Para un poco de los huesos largos. Estamos hablando, en este caso, son huesos largos. Y decimos que el 15% del punto de vista histológico es agua, ¿no? Y en su gran mayoría son cristales, ¿no? ¿Qué cosa? Hidroxiapatita que generan la calcificación, ¿no? ¿Qué te genera? Dureza, ¿no? Y el colágeno, movilidad, ¿no? Hay células progenitoras, y hemos dicho los osteoblastos, generan el remodelamiento, los osteocitos ya son osteoblastos ya jóvenes, maduros, y los osteoclastos van a generar la reabsorción ósea, ¿no? Van a eliminar el tejido óseo inservible, digamos así, ¿no? Inservible, ¿no? Tipos de contracción muscular, y hemos dicho ahí, contracción isotónica, isométrica. Isotónica, cuando el músculo cambia de longitud, mientras la tensión va a permanecer constante, ¿no? Se subdivide en concéntrica, acortamiento, y excéntrica, alargamiento, ¿no? Contracción isotónica. Contracción isométrica, ¿no? Que va a generar el músculo tensión sin cambiar de longitud. Esto cuando estamos, fuerza genera, ¿no? Cuando la fuerza que se genera va a ser igual a la resistencia. Eh, ¿No? La tensión isométrica, ¿no? Unidad, bueno, ya hemos dicho la unidad motora es un conjunto formado por neurona motora, ¿ok? Y todas las fibras musculares que inervan. Es la unidad funcional de la contracción muscular. La unidad motora es la neurona, el nervio y el músculo, ¿no?
Entonces, y ahí entre en esa neurona y el músculo está el espacio sináptico. Y hemos visto cuál es la función ahí, ¿no? Hay unidades motoras pequeñas, ¿no? Eh, intervienen pocas fibras musculares para el movimiento, finos, precisos. Por ejemplo, el ojo, ¿no? Son movimientos finos, ¿no? Y ya grandes, ¿no? Inervan fibras musculares de gran movimiento y son potentes. Por ejemplo, los músculos, ¿no? Del muslo, los músculos de la cintura, ¿no? De la región lumbar, necesita potencia, ¿no? Para que nos resista a nosotros. Si hacemos actividad física con mayor razón, ¿no? Ahora, estas unidades motoras que permiten graduar la fuerza de contracción muscular. En algunos más, en algunos menos, ¿no? Cuando vamos a, por ejemplo, a dibujar, pintar, necesito sí el uso de mis músculos, pero algo más relajado, ¿no? Cuando voy a meter un penal, por ejemplo, necesito la potencia de mi pierna, para eso necesito más concentración de contracción para, digamos, lanzar la pelota, ¿no? O en caso de las damas, por ejemplo, cuando quieren jugar su vóley y van a hacer el famoso mate, ¿no? Entonces necesitan más potencia ahí, ¿no? Entonces cada músculo van a tener más energía dependiendo de lo que generalmente hacen, ¿no? Bueno, y acá hay también causas del mecanismo de la fatiga muscular, ¿no? Es la incapacidad de mantener la potencia, ¿no? Llega un momento en que nos cansamos, pues, ¿no? Hay fatiga ahí, nos cansa, ¿no? Eh, porque a cada rato contrae, uno dice, pero ¿y en qué momento menos? O sea, según la bioquímica, dice, pues, ¿no? Entre el calcio, sale a los receptores, el ATP y todo lo que hemos visto, ya, ¿y en qué momento deja eso de funcionar? Porque si no, estaríamos todo el día corriendo y sabemos muy bien nosotros, ¿no? Que, a ver, los que de repente no estamos acostumbrados, camina 5 cuadras y ya te cansaste. El que está acostumbrado camina de repente sus 10 kilómetros y bueno, si bien es cierto, no está del todo cansado, pero algo, ¿no? Tampoco va a seguir caminando 100, 200 kilómetros, ¿no? Porque genera fatiga. Fatiga. Ahora, las causas, por ejemplo, el agotamiento de ATP. Hemos dicho que quien produce la energía es el ATP, ¿no? El adenosín trifosfato y el famoso glucógeno. Este, y el famoso glucógeno, ¿no? Eh, entonces, esto va a limitar la reserva de la capacidad de la bomba iónica y formación de puentes cruzados, ¿no? El glucógeno es la glucosa, digamos, ¿cómo se puede? Digamos, en bruto, ¿no? Está depositado eso en el hígado, el glucógeno, y luego eso después se convierte en glucosa. Entonces, la glucosa me da energía. La ATP también para la contracción. Entonces, cuando se agota eso, pues ya, pues no hay, pues no. Se agota la cantidad de ATP y glucógeno, ya no puedo, pues, ¿no? Y a la vez, cuando se produce estas contracciones, generan los llamados metabolitos, los desechos, ¿no? Los desechos. Nosotros cuando hacemos una obra, ¿no? En casa, en fin, el albañil viene y dice hay que comprar ladrillos, etc. Toda una serie de cosas, cemento, ¿no? Entonces levanta la pared y dice, uy, qué bonito, he utilizado los ladrillos, todo, pero genera desechos. A veces hay resto de ladrillo, se rompió, un resto de cemento. Entonces, ¿qué haces con eso? Hay que botarlo, esos desechos. Entonces, a más hago más paredes, va a haber más desechos, ¿no? Entonces, ese aumento es el aumento de un metabolito llamado lactato, iones iones o radicales libres también, que se llama la acidosis. A mayor cantidad de hidrógeno, estamos dando una acidosis, ¿ok? Este, y esto del fosfato inorgánico, ¿no? Acuérdate del adenosin trifosfato, pasa adenosin difosfato, que libera un fósforo. Ya ese fósforo llega un momento que se acumula, pues, ¿no? Ya es un fosfato inorgánico. Interfiere en la liberación de calcio, ¿no? Y la interacción de actina-miosina. Como está el fósforo libre, ya interviene, ya no, ya obstaculiza ya. Ahora, eso hay que eliminarlo
Por eso que cuando hablamos del ritmo circadiano, ¿qué se encarga? De eliminar las sustancias de... Ya, esta es una de las tantas sustancias. ¿Ya? Alteración de la transmisión neuromuscular, claro, pues ya disminuye, altera, ¿no? La liberación de acetilcolina y la sensibilidad de los receptores. Los receptores ya no se vuelven tan sensibles, entonces por lo tanto no va a generar la contracción que uno debe. O sea, si antes contraías bastante, llega un momento en que se satura, se llena, entonces ya la contracción va a ser menos, entonces me estoy agotando, bueno, no puedo ya. Señor, usted va a dar un penal, un penal, o a la chica, un mate, dos, ya. Vas a dar 20 penales, en el 1, en el 5, en el penal 15, ya no tiras con la misma potencia el penal. Igual la chica, van a dar 20 mates, a ver, salta, sal. Ya en el mate número 16, 17, ya no hay la misma potencia, ya se agotó. ¿Por qué? Porque ya se obstruyó por estos metabolitos, ¿no? Y la acetilcolina ya no hay mucha liberación porque no hay mucha sensibilidad en los receptores, ¿no? Y eso va a ocasionar una fatiga, pues, ¿no? Reducción de la señal motora desde los sistemas nerviosos centrales hacia el músculo. Y eso a la larga genera dolor, ¿no? ¿Cómo? Ahora tú dices, bueno, si yo me fatigo, ¿cómo me doy cuenta? Sigo, ¿no? No. El cuerpo humano dice, mira, para que ya esta persona no siga moviendo el músculo, porque después lo fatiga, ya va a llegar un momento en que se va a malograr esas miofibrillas, te voy a, eh, no voy a permitir que sigas moviendo. La única manera, te estimulo al dolor. Entonces, cuando ya me duele, ya no quiero cambiar, ya no puedo, no, ya me está doliendo, ¿no? Ya no puedo. Lo vas a hacer, ya vas a dañar tus miofibrillas, pero te están doliendo ya. Entonces, ¿eso qué dice? Ya llegaste al tope. El organismo te dice, ya llegaste al tope, ya no, descansa, de repente reoxigénate, ¿no? Nútrete y descansa y luego después ya te restablece, ¿no? Entonces, ahí viene el proceso de la fatiga muscular. Bueno, y en las adaptaciones musculares tenemos, ¿no? La famosa hipertrofia muscular, ¿no? Nosotros nos adaptamos, el aumento de tamaño de las fibras musculares. No en número, sino el tamaño, ¿no? Los que van al gimnasio, cargan peso, los chicos, las chicas, ¿no? Desarrollan sus músculos. No es que aumenta el número de fibras, sino el tamaño, se engruesa más, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay más síntesis de proteína contráctil, ¿no? Lactina y miocina, acuérdense, ¿no? Es una respuesta al entrenamiento de fuerza, ¿no? Y la atrofia muscular es disminución del tamaño de las fibras. ¿Por qué? Por inactividad. Usted se dedica a una vida sedentaria, entonces los músculos están en desuso, ¿no? No va a haber una buena inervación, obviamente eso ya es patológico, y va a reducirse, ¿no? Y cuando quieras mover te va a doler porque el músculo no va a contraer, pues. No es que ya no está adaptado a la contracción. O bueno, algo básico, de repente no muevo mi dedo lo suficiente, pero quiero hacer fuerza, tener tonicidad muscular, ya no voy. Salvo que otra vez desarrolle, ¿no? Eso implica una reducción de la cantidad de proteínas contráctiles. ¿A qué nos referimos? Actina y miocina. Mientras que aquí hay buena cantidad, aquí ya no. Entonces, las adaptaciones entre entrenamiento de resistencia, aumento de la densidad, ¿no? Mitocondrial, capilarización y enzimas oxidativas. La mitocondria hemos dicho que es la central energética que va a producir el ATP. Entonces, cuanto más mitocondrias, ¿ok? Más producción de ATP, más energía y voy a tener más tiempo de hacer contracción. La capilaridad se refiere que va a haber más vasos sanguíneos, ojo, más vasos sanguíneos, ¿ok? Voy a alimentar y va a tener la alimentación y los desechos va a eliminar. Y las enzimas oxidativas son aquellas sustancias que van a ayudar a, de repente algunos radicales libres, sustancias que estén por ahí, lo va a eliminar, ¿no? Entonces, así mejora la capacidad aeróbica a la resistencia y fatiga, ¿no? Entonces, eso obviamente se traduce pues en la dieta alimenticia también, ¿no? Ahora, cambio, sí, aunque limitado, pero
Los entrenamientos prolongados pueden inducir a cambios en las características de las fibras musculares. ¿Ok? Las fibras musculares. Bueno, estas adaptaciones van a ser cruciales para mejorar el rendimiento físico y la rehabilitación de diversas condiciones clínicas, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está, como te digo, no sé, tiene una fractura, está muy tiempo en cama, yo lo veo flaquito, flaquito porque los músculos están inactivos. Entonces ya hay que rehabilitarlo, te hacen caminar, ejercicios, para que para otra vez ese músculo nuevamente retome la motricidad, la contracción que en un inicio los tuvo antes, ¿no? Niveles de control motor, tenemos los movimientos, es un proceso complejo, ¿no? Que va a involucrar niveles jerárquicos, ¿no? Nivel espinal, nivel más bajo, responde a reflejos espinales, ¿no? Por ejemplo, no sé si han visto cuando la clásica, ¿no? Tú estás sentado y te hace un golpecito a la altura de la rodilla y reacciona nuestra pierna, ¿no? Eso nadie lo controla, ese es un acto reflejo, ¿no? Ese es a nivel medular. O sea, va a la médula, circula y regresa, ¿no? Es un acto medular, se dice. En cambio, cuando es en el tronco encefálico, ¿no? En la postura, equilibrio, ¿no? Estoy caminando, pero eso también es automático, ojo. Por decir, alguien nos quiere empujar y nosotros ahí mismo recuperamos el equilibrio, ¿no? ¿Por qué? Porque el tronco encefálico, y eso no lo piensas, ¿ah? Eso no dice, uy, me está empujando, ¿qué debo hacer? ¿Me debo poner así? No, no, el mismo el cuerpo reacciona. Entonces, ese ya es a nivel encefálico. No cortical, encefálico, ¿no? El cerebro tiene esto, la zona cortical, y este es el encéfalo, ¿no? Acuérdense cuando hablamos del cerebro reptiliano y todo eso, ¿no? Y la corteza cerebral es a alto nivel, ¿no? Responde a planificación, iniciación, ejecución. Por ejemplo, ¿no? El ejemplo del penal, ¿no? Voy a tirar un penal. Entonces, mira, yo suelo tirar con el empeine para que vaya, ¿no? Así como Romario, como R7, ¿no? Hace una manera, un efecto que la bola pasa por la barrera y luego regresa y le hace gol, ¿no? Ya eso ya es una actitud cortical, ya pensante, ¿no? O voy a hacer un dibujo, entonces yo mi mano lo voy a hacer así, lo voy a mover así, ya, eso ya es pensante, ya, eso ya se modula, ya, si necesita más potencia, menos potencia, ¿no? Y cerebral, ¿no? Esos son los controles motores, ¿no? Y cerebelo, o sea, el cerebelo es un órgano, este es el cerebro y este es el cerebelo. Y acá está el tronco encefálico. Y más sigue la médula espinal. Entonces, el cerebelo coordina los movimientos, ¿no? De precisión y equilibrio, ¿no? Cuando uno tiene problemas de cerebelo, no puedes caminar bien. Cuando uno se marea, ¿no? Se dice que se altera el cerebelo, ¿no? Caminas ahí como que te caes, ¿no? Que estás cayendo, incluso te caes incluso, ¿no? Entonces eso es coordinado, sí, pero no es tan pensante, ¿no? Porque el cerebelo lo puede manejar eso, el equilibrio, ¿no? Pero obviamente las alteraciones del cerebelo pues no puedes, pero cuando el cerebelo está, digamos, en óptimas condiciones es diferente. Y los ganglios basales, que van a estar por esta zona, ganglios basales acá, ¿ya? Eh, van a involucrar en la iniciación y selección de movimientos, ¿no? En la supresión de movimientos no deseados, no deseados. ¿No? Estos niveles van a trabajar en forma integrada para producir movimientos fluidos y adaptativos. O sea, va a haber mezcla de niveles, ¿no? De niveles de control motor, ¿no? Va a haber una mezcla. Los reflejos espinales, ¿no? Y su papel en la locomoción, ¿no? Vienen los movimientos voluntarios, ¿no? Que va a ser a nivel de la cortical, y estos van a generar, van a pasar por la médula, ¿no? Este es en la parte posterior, ¿no? Y va a generar la motricidad de en este caso de un músculo, ¿no? Quiero caminar. Ahorita yo estoy sentado, no estimulo nada digamos, bíceps, mi cuádriceps, ¿no? Pero cuando ya quiero pararme, ya estimulo
estimulo. Entonces acá mi corteza le está mandando una señal a que yo mueva las piernas y me pare, por decirlo. Entonces estos tipos y genera algunos reflejos, ¿no? El reflejo de estiramiento, ¿no? Provocado por el estiramiento de un músculo que causa su contracción refleja, ¿no? Este, es, va a ser esto funcional para mantener la postura, el equilibrio, ¿no? ¿No? A veces nosotros nos sentamos en una posición pequeña y, uy, ¿cómo no se ha caído? No, yo lo estoy controlando, ¿no? Estoy poniendo un pie de tal manera que no me voy a caer, ¿no? Estoy haciendo un reflejo motor, ¿no? Que yo lo puedo controlar. Entonces, el reflejo de tendinoso llamado de Golgi, activado por la tensión excesiva de un tendón, ¿no? Causa la relajación del músculo para proteger lesiones. Cuando está demasiado el músculo tenso, ¿no? Entonces, hay que relajarlo porque si no, te va a producir el típico calambre, ¿no? ¿No? Hay que relajar ese músculo, si no, pues se contrae, se hace duro y eso duele, etcétera, ¿no? Reflejo de retirado, flexor, ¿no? Respuesta a estímulos dolorosos, ¿no? Usted, por ejemplo, va a coger le dan una taza, ¿no? Usted no sabe si está caliente, ¿no? Le dan el desayuno, y usted va a querer cogerlo en ese momento, y hay sensación térmica, hay sensores de calor. Cuando ya el calor es más intenso, las sensaciones de dolor ya te avisan. ¿Y qué dice? Saca la mano, ¿no? Esos son reflejos de retirada, ¿no? Saca la mano, ¿no? Eso generalmente en la mano, en los pies, ¿no? O de repente estás tocando, no te das cuenta, a veces nos vamos a la playa, ¿no? Nos sentamos y tocas un vídeo, te paras, ¿no? Oye, ¿qué pasó acá? Te paras, ¿no? Ese es un reflejo, ¿no? De retirada. Y eso también tiene que tener desde un punto de vista cortical, ¿no? Porque tienes que pensar, ¿dónde está? Fue mi mano derecha, sí, miras ahí, ¿no? Y el de extensor cruzado acompaña pues a los reflejos de retirada causado por la tensión de la extremidad, ¿no? Contralateral para mantener el equilibrio. Si ha sido en mi pie derecho, pues mi pie izquierdo lo tengo que estar atento, ¿no? De repente me retrocedo, me puedo caer. Entonces ya te a mi otro pie, ¿no? Porque el otro lo estoy sacando, me estoy quemando, me estoy haciendo un daño. Entonces saco el pie derecho y el pie izquierdo compone, ¿no? De tal manera que, digamos, complementa en no caerme, ¿no? Para que todo el cuerpo mantenga un estado no, normal, digamos así, ¿no? Ahora, estos van a generar patrones centrales, ¿no? En la médula espinal, que van a contribuir a la generación de movimientos rítmicos coordinados para la marcha, ¿no? Cuando bailamos, ¿no? Cuando, por ejemplo, ¿no? El típico salsero que hace su bimba, ¿no? Y con un piecito hace la crucecita. O sea, ahí hay un conjunto de controles musculares, ¿no? Y reflejos, ¿no? A veces de un solo pie hace el movimiento, a veces los que bailan break dance, por ejemplo, ya es un movimiento coordinado. Tanto reflejo como pensante, ¿no? Que es la corteza cerebral. Bueno, hay varios tipos de vías motoras, ¿no? Vías motoras que son a nivel pues de las astas, esto es la médula y tiene ¿no? astas anteriores, astas posteriores, ¿no? Eh, y en las astas anteriores es donde se va a estar la motricidad, ¿no? Entonces, origen, corteza motora, todos van a empezar de acá, la corteza, hay una corteza motora, ¿ya? Y va a controlar el movimiento fino y voluntario, ¿no? El cerebro tiene una corteza motora que está casi en la región parietal y hay una corteza sensitiva, ¿ya? Y la vía extra es de la cortical arriba y la extrapiramidal, o sea, la que va más acá, va a ser el tronco encefálico, estamos hablando acá, ¿ok? Los núcleos vestibulares, lo que hemos hablado acá, hay una serie de receptores, ¿no? Eh, y la función va a ser controlar la postura y equilibrio y el tono muscular. O sea, esto de acá no va a actuar en forma, digamos, involuntaria, pero en favor de buscar el equilibrio.
Por ejemplo, usted está caminando en la pared, no vio, perdón, en la pista, no vio una piedra, o a veces el alto de la pista ahora últimamente no lo ponen nivelado, entonces uno pisa. ¿Por qué? Porque controla la distancia de levantar el pie y chocas, tropiezas. En ese momento tú no vas a pensar, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué haré? No, ahí mismo reacciona el otro pie o la mano si te vas a caer. Ya, esos son vías, son extrapiramidales, que buscan ¿no? El equilibrio, el tono muscular, los movimientos automáticos o movimientos automáticos. Eso no lo piensas. Pero sí piensas cuando, por ejemplo, vas a tirar un penal. Sí piensas cuando, por ejemplo, vas a saltar una valla. Sí piensas cuando te vas a tirar a la piscina. ¿Cómo hago en esta posición? Levanto la mano más arriba. Eso sí. Pero cuando estás por caerte, no piensas ahí mismo, reflejo. ¿No? La interacción entre estas vías va a permitir una ejecución precisa, coordinada. ¿No? De lo más delicado hasta lo más grueso, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Buscar la estabilidad. Eso, ¿no? Igual la coordinación del movimiento del cerebelo, ¿no? Hemos dicho que el cerebelo coordina lo que es el equilibrio y los ganglios basales también, ¿no? Van a ser estructuras subcorticales, o sea, que no van a estar en la corteza cerebral, ¿no? Para la coordinación, el aprendizaje, la fluidez de movimiento. ¿No? Llega un momento en que vamos a aprender, cada vez que me caigo pongo la mano así, ya, eso ya poco por poco se hace costumbre, ¿no? Bueno, el cerebelo hemos dicho que coordina el movimiento voluntario, ¿no? Y el mecanismo recibe información sensorial, motor, ¿no? Etcétera. Y los ganglios basales también, movimientos, algunos seleccionan ciertos movimientos deseados, suprimen movimientos no deseados, ¿no? ¿No? Y participan en el control de la postura y el tono muscular. Por ejemplo, voy a caminar, hoy si doy un paso adelante, me puedo caer. Ya, no, un movimiento no deseado. Entonces ahí tu ganglio basal actúa, ¿no? Van a formar circuitos complejos, bueno, de la corteza para facilitar o inhibir la actividad motora. Ahora, estos difusores, o sea, las disfunciones, o sea, la alteración fisiológica de tanto el cerebelo o del ganglio basal, ¿no? Pueden llevar a trastornos de movimiento, ¿no? La famosa ataxia, cuando el cerebelo no funciona bien y perdemos el equilibrio. O la famosa enfermedad de Parkinson. Los ganglios basales no actúan bien y hemos dicho que eso genera un movimiento y hay movimientos involuntarios. ¿No? El parkinsoniano, tú le dices, agárrame una taza. Uf, la mano le tiembla, agarra la taza, bota todo el agua, no puede. Llévatelo a la boca, no puede, se lo da a la nariz, le cae al pecho, o sea, no controla el movimiento. Nosotros siempre cogemos, ¿no? Pero cuando hay esas alteraciones, sucede eso, ¿no? Tanto las ataxias en el cerebelo como la patología típica de la enfermedad de Parkinson, los ganglios basales. Bueno, la integración de todo esto, ¿no? Requiere obviamente integración en el orden de motores, ¿no? Permitiendo un sistema nervioso que se adapte, ¿no? Los aspectos claves, ¿no? La retroalimentación sensorial, ¿no? Los famosos, los propios sectores, los músculos, los tendones que van a recibir señal, los exteroceptores, ¿no? Que uno recibe señal pero del exterior, los propios sectores reciben señales, como su mismo nombre son propios, ¿no? Alguien me está pellizcando, no siento yo, o mi cuerpo lo siento pesado, me duele la barriga, estoy sintiendo yo ese movimiento. Y los exteroceptores son de afuera, oye, algo viene una pelota hacia mí, ¿cómo hago, no? Yo veo más allá que está lloviendo, veo más allá que, en fin, algo. Entonces yo, en base a eso, voy a hacer coordinación motora, ¿no? Y el sistema vestibular, que es el equilibrio, ¿no? Que también está en el oído, ¿no? Eh, para tener un movimiento en tiempo real. Estos tres hacen que tengamos una coordinación, pues, ¿no? Y hay lo que se llama la vía ascendente y vía descendente, ¿no? La vía ascendente son las vías sensoriales que llevan la información al sistema nervioso central. Cuando usted siente que una taza está caliente, primero el sistema nervioso lleva la información por la vía ascendente al cerebro. Primero lleva al cerebro.
Luego, ¿no? Entonces dice, oye, está quemando. ¿Dónde? En mi mano izquierda. Ya. Entonces ya va, oye, ojo, está quemando. Dile que saque la mano. Entonces va a me dar una orden de movimiento. Y eso es por la vía descendente. Oye, mándale una información por la vía descendente, una motricidad. Entonces ahí está la motoneurona que dice, saca la mano. Entonces uno saca la mano. Entonces la vía ascendente lleva la información, la señal, y la vía descendente actúa. ¿Qué debe hacer? Saca la mano, coger la mano. De repente estoy por caerme, estoy en el micro. No, no, no saques la mano, te vas a caer. Presiona la más. Cógete del estribo, porque si no te vas a hacer daño. ¿No? Y así, ¿no? Y los circuitos de la médula espinal pues son circuitos, ¿no? Generados por patrones desde el centro, ¿no? Que integran la formación sensorial, ¿no? Para modular la actividad motora. El papel de estos centros superiores, ya hablamos a nivel cortical, ¿no? Tanto cerebral y ganglios basales, la información sensorial para planificar, iniciar y refinar los movimientos, asegurando la precisión, ¿ok? Y coordinación, ¿ya? Bueno, este complejo va a permitir que el ser humano coordine, corre, salte, ¿no? Realice movimientos, baile, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es coordinar. Uno aporta una cosa y el otro, y entonces eso hace que sea coordinado, ¿no? Bueno, vemos acá los puntos clave, la fisiología de la membrana y nervio muscular, ¿no? En la base de la excitabilidad, contracción y excitación de los músculos esqueléticos y lisos, permiten la generación, fuerza y movimiento de diversos tipos. Hemos hablado también de la estructura ósea y la fisiología, sirve de protección, soporte, palanca, acuérdate, es el locomoción, músculo y el tejido óseo, y la fisiología muscular del movimiento, también los tipos de contracción y fatiga, ¿no? Hay fatiga y hay adaptación del músculo en el ejercicio, ¿no? Miren cuántos procesos fisiológicos, ¿no? Control nervioso del movimiento, ¿no? Las vías motoras, las vías ascendentes, las sensitivas, las descendentes motoras, ¿no? Y los centros superiores, cerebeloso, ganglio basal, para coordinar coordinación y con mayor precisión, ¿no? Entonces esto van a ser, es fundamental para el desarrollo de las tecnologías y terapias en ingeniería biomédica. Cuanto más se conoce, entonces ustedes ven qué complejo es, podemos nosotros desarrollar así, podemos desarrollar así, ¿no? Las a ver, un poquito acá dice, ya podemos así desarrollar varios tipos de ¿cómo se llama? Prototipos, digamos así, de algunas prótesis, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? ¿Ok? Muy bien, no sé si hubiese alguna consulta. Vamos, ahora sí, el examen, como le digo, el pasito son 5 preguntas. Le voy a hacer presentación nuevamente pantalla y un QR, ¿ya? Ahorita les presento. Hoy un QR, mejor. Hay un QR nuevamente, ya. Ya, a ver, aquí, ya está ese QR. ¿Sí? ¿Lo tienen? Díganmelo, por favor. ¿Sí? Alumnos, ¿me escuchan? Sí, Sí, profesor. sí, profesor. Entonces, con ese QR, ahí van al examen. Son 5 o 4 preguntas nada más. Ya, todos lo tienen, ya para dejar de compartir. Sí, profesor, ya está. Ya lo compartí Ya, en el ok, grupo también que tenemos. ya, ok, ok. Entonces, ya. Entonces yo también dejo de compartirlo.